El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. El que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios. Podemos sentarnos. Hoy el Evangelio nos presenta una sección de uno de los discursos de Jesucristo presentados en el Evangelio de Mateo. Pero quisiera comenzar con un pequeño pop quiz. ¿Cuántos son los discursos de Jesús en el Evangelio según San Mateo? Un poco tal vez nos ayuda cuántos son los libros del Pentateuco o los rollos de la ley de Moisés. 5. 5 son los discursos de Jesucristo en Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo quiere presentarnos a Jesucristo como el nuevo Moisés, aquel que nos entrega la nueva alianza y la ley de esa nueva alianza. Cada uno de estos discursos nos hablarán y el Señor estará entregándonos los distintos aspectos de la ley. El discurso que estamos escuchando hoy, que es continuación del que ya escuchábamos la semana pasada, es el segundo discurso de Jesucristo en Mateo y es el discurso que tiene que ver con la misión. El contexto: Jesucristo ha enviado a sus discípulos a las distintas aldeas y pueblos de Israel para que prediquen allá el Evangelio. Y le da una serie de normativas y a la misma vez unas promesas. Hoy el Señor comienza con unas palabras que podrían resultar un poco severas, porque nos dice: quien ame a su madre y a su padre más que a mí, no es digno de mí. Quien ame a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y fíjense bien lo que el Señor está diciendo. No dijo el Señor: quien ame más a Perencejo y fulanito y etcétera, que te encontraste hoy por primera vez en la calle más que a mí, no es digno de mí. Eso lo podríamos comprender. O quien ame más a sus amistades que a mí, no es digno de mí. Eso tal vez lo podríamos comprender. Pero muchas veces nos resulta tal vez más difícil que nos digan: es que no puede ser la primera persona en tu vida, lo más importante en tu vida, no es tu padre, tu madre y tus hijos, es decir, no es tu familia inmediata. Esto resulta chocante. Pero ojo, el Señor tampoco nos está diciendo que no amemos a nuestra familia y que despreciemos a las personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor cuando nos dice
quien ama a su madre, a su padre, a su hijo, a su hija, más que a mí, no es digno de mí. El Señor intenta centrarnos en algo que es importante. ¿Cuál es esa lista de prioridades en nuestra vida? ¿Y quién ocupa el primer puesto? El Señor nos está diciendo, es que el primer puesto no le corresponde a tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija, tu esposo, esposa, amigo, etc. El primer puesto le corresponde a Dios. Insisto, esto ya lo hemos visto en otras ocasiones en el Evangelio, pero el Señor nos está diciendo, si tú verdaderamente quieres amar a tu prójimo, si tú realmente quieres amar a tu madre, a tu padre, a tu hijo, a tu hija, si tú quieres amarle en plenitud, tienes que comenzar por amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todo el ser. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque lo contrario, que sería el modo de amar que el mundo nos ofrece y nos propone, ¿cuál es? Fijémonos en la sociedad en que vivimos hoy, que dicho sea de paso, ya no es una sociedad cristiana, ya no vivimos en una sociedad cristiana, vivimos en una sociedad neopagana, con los mismos principios y de un modo similar a cómo se enfrentaron los primeros cristianos a aquellas sociedades paganas de antiguo. Hemos eliminado tal vez los dioses de antiguo por nuevos dioses, el dinero, la fama, el poder, pero seguimos teniendo otros dioses y otros valores que no son los valores cristianos. En esa sociedad pagana, ¿dónde se asigna? ¿Cómo se mide la dignidad del ser humano? Ojo, esto es importantísimo. En la sociedad en que vivimos, en esta sociedad pagana, el valor de una persona va a depender de qué tenga esa persona para ofrecer a la sociedad. Si tiene mucho económicamente que ofrecer a la sociedad, si ostenta poder, si puede producir, ya sea materialmente o por lo menos intelectualmente, entonces va a tener su dignidad en base a esto. ¿Quiénes son los grandes de esta tierra? Los grandes ante los ojos del mundo son aquellos dueños de grandes empresas, son los que tienen mucho dinero y ostentan poder sobre los demás, son los que son dueños de XYZ, las redes sociales, el carro, la tecnología, etcétera, inversionistas importantes. Estos son los grandes a los ojos del mundo. Sin embargo, si una persona aparentemente no tiene mucho que ofrecer, y ahí entran los nuevos pobres de la sociedad. ¿Y quiénes son esos nuevos pobres? Los nuevos pobres de nuestra sociedad, el rostro de los pobres actuales son los ancianos, por ejemplo. Son los enfermos. Son aquellos que tienen alguna enfermedad terminal y que ya no se pueden valer por sí mismos. ¿Y qué hace la sociedad actual con este tipo de personas? Los sacamos y los excluimos. Los echamos a un lado, los metemos en instituciones, los metemos en hogares, los metemos en asilos, lejos de la vista y donde no sean un estorbo para nosotros. O lo que es peor, aquello que se va colando y se ha colado en tantas sociedades occidentales, el bendito tema de la eutanasia. Es la muerte bajo apariencia de caridad, pero en el fondo es egoísmo. Como ya tú no produces, como tú te has vuelto una carga, aparentemente, como tú eres un estorbo y un problema en mi vida, ¿qué hacemos? Acabamos el problema, te metemos una inyección y adiós luz que te apagaste. ¿Por qué? Porque en el fondo la mentalidad es, esta persona no está produciendo, al contrario, está dando problemas en nuestra vida. Así que lo echamos a un lado. Esa es precisamente la actitud de la sociedad pagana en que nosotros vivimos. Sin embargo, Jesucristo nos invita a algo más. Cuando el Señor nos dice, quien ame a fulanito, menganito y perenseo, más que a mí no es digno de mí, ¿qué nos está diciendo el Señor? Para tú amar verdaderamente, para tú poder realmente amar con todo el corazón a tu prójimo, para tú descubrir la belleza de tu prójimo, la dignidad de tu prójimo, tienes que comenzar por amar a Dios. Porque cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, nos damos cuenta de algo especial e importante. Nos damos cuenta que la dignidad de nuestro hermano, la dignidad de aquel que tenemos a nuestro lado, no es y no depende de lo que nuestro hermano nos pueda ofrecer. La dignidad de nuestro hermano, la dignidad de aquel que tenemos a nuestro lado, depende de qué? De que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, de que tú y yo somos hijos e hijas de Dios.
Eso, por lo tanto, no depende de cosas superficiales como es el tener y el poseer. Eso depende de un don gratuito que el Señor nos ha dado desde la concepción. Esta es uno de los puntos fundamentales de distinción entre la sociedad pagana y el evangelio que nos propone Jesucristo. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esta realidad, entonces comprendemos aquello que nos recuerdan los santos, aquella anécdota de los primeros siglos en que el emperador exigía a la iglesia que le entregase su riqueza. ¿Y el Papa qué hizo? El Papa fue y reunió a todos los pobres de la ciudad y le dijo: aquí está la riqueza de la iglesia. La riqueza de la iglesia son los pobres, son nuestros hermanos, son aquellos que aparentemente no pueden valerse por sí mismos, aquellos que aparentemente son un estorbo y ya no producen. Pero esta palabra producir la hemos llevado a un plano superficial, y producir es si puede hacer dinero. Sin embargo, en el contexto cristiano, incluso aquella persona que se encuentra encamada y no puede ya moverse, también produce frutos de santidad por medio de su oración, por medio de su sacrificio, por medio del ofrecimiento de sus días y de sus penas. De ese modo construye el gran edificio de la iglesia. De ese modo ayuda a todos sus hermanos cristianos, independientemente de donde estos se encuentren, sean cerca o sea lejano. Esa es la realidad que Jesucristo nos está invitando hoy en el Evangelio. Así que vemos que amar a Dios sobre todas las cosas se traduce en que nosotros podremos entonces descubrir la belleza y la dignidad de nuestro hermano, y por lo tanto podremos amar a nuestro hermano. Es como aquel que tiene un gran pastel, ¿ah? Y el modo de amar que nos presenta la sociedad pagana, ¿cuál es? Pues tú dale a los que son amiguitos tuyos y a los que tú más quieres un pedazo del bizcocho grande, pero a los que tú menos quieres dale un pedazo pequeño o no le des nada, ¿no? Y muchas veces en esta repartición Dios no está incluido. Terminamos no dándole nada o terminamos dándole la borronía, ¿verdad? O un slice así finito del ancho de un papel. Sin embargo, el Señor, ¿qué está pidiendo? Él quiere el bizcocho completo. Y si nosotros le damos el bizcocho completo a Dios, ¿qué sucede? Ese bizcocho crece a dimensiones infinitas. Entonces tendremos oportunidad de brindarle un pedazo de bizcocho inmenso a cada una de las personas que salen a nuestro encuentro. Ya no tendremos que luchar por decidir a quién voy a darle un pedazo más grande y a quién voy a darle un pedazo más pequeño. Esta es la invitación que el Señor nos está haciendo. Pero en esta dinámica se nos lleva a la tercera, al tercer punto que el Señor nos manifiesta en el Evangelio. Primer punto, recapitulando, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo punto, amando a Dios, amar a nuestro prójimo con la misma intensidad con que nos ama Dios. Y esto nos llevará de la mano al tercer punto. Carga con tu cruz y sígueme. Esta frase, ¿qué es lo que quiere manifestar? El seguimiento de Jesucristo, el amar a Dios y el amar a nuestro prójimo, involucra muchas veces renuncia, involucra morir a nosotros mismos, a nuestros caprichos, a nuestro egoísmo, a nuestras miserias, a nuestro modo de ver la realidad, a pensar como yo pienso que las demás personas deben de ser tratadas, etc. ¿Para qué? Para que surjan en nuestro corazón los mismos sentimientos de Jesucristo. Eso es abrazarse a la cruz. Abrazarse a la cruz es aprender a negarse a uno mismo. Esto implica sufrimiento, pero es que siempre el amor va de la mano del sufrimiento. Quien no quiera sufrir, no ame, diría el poeta. Por lo tanto, nos damos cuenta que el seguimiento de Jesucristo implica amar a Dios y al prójimo, y por lo tanto implica sufrimiento, es decir, implica negarnos a nosotros para poder amar verdaderamente, para procurar lo que es bueno hacia el prójimo. Todos hemos experimentado esto del sufrimiento y del amor en cosas tan triviales como puede ser la elección de dónde vamos a comer. Ay, tengo hambre, ¿dónde vamos a comer? Elige tú lo que tú quieras. Pues yo quiero X. No, yo no quiero eso. Pues yo quiero B. No, yo no quiero eso. Yo quiero, no, yo no quiero eso. Bueno, pues elige, no, yo como lo que sea, lo que tú quieras, ¿no? Tal vez somos familiares con estas dinámicas, ¿no? Eso implica un sufrimiento que nosotros aceptamos con amor, porque amamos a la persona. Lo mismo
en gran escala y a veces en menor escala, nos toca vivir con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Pero hay esperanza, porque fíjense, no todo es sufrimiento y llorar, etc. El Señor termina el Evangelio con unas palabras, unas promesas esperanzadoras. El que pierda su vida por mí, ¿qué nos dice? La ganará, no la perderá, la ganará. Pero el que se aferre a su vida, es decir, el que se aferre a su egoísmo, el que se aferre a sus caprichos, el que se aferre a sus miserias, él podrá pensar que está en control, podrá pensar que ha ganado algo, pero es todo lo contrario. Terminará en desesperación, terminará en tristeza y en soledad. Solo en Jesucristo, salud, solo en Jesucristo encontramos nosotros el remedio a el egoísmo, el remedio a nuestra tristeza, el remedio a nuestras pequeñeces. Por eso le pedimos a nuestra Madre la Virgen María, Madre del Amor Hermoso, y le pedimos a ella que nos enseñe ese camino, que nos enseñe en primer lugar a amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todo nuestro ser, con todas las consecuencias que eso tiene en nuestra propia vida, que nos enseñe a tratar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, que nos enseñe no a relegar a Dios simplemente a los domingos, sino que nos enseña a incluir a Dios en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Nos enseña a incluir a Dios en nuestro trabajo, nos enseña a incluir a Dios en nuestra familia, nos enseña a incluir a Dios en nuestros momentos de sosiego, de tranquilidad. Nos enseñe, en segundo lugar, a amar a nuestro prójimo, que nos enseña a reconocer en el otro el rostro hermoso de Jesucristo, su Hijo, y por lo tanto nos enseña a tratar a los demás con la dignidad que ellos tienen, no la dignidad que yo creo que tiene la persona superficial, sino con la dignidad que tiene de hijo de Dios. Y en tercer lugar, que nos enseñe a abrazarnos a la cruz del Señor y a seguir a su Hijo Jesucristo. Que así sea.